bienvenidos a una nueva entrevista. Seguimos en este foro de la industria fotovoltaica española y en esta ocasión me acompaña Pablo Cuesta, CEO de Praxia Energy. Pablo, bienvenido como siempre, ¿cómo estás? Andrés, muchísimas gracias y enhorabuena por esta magnífica iniciativa, una más de Infoenergética. Muchas gracias, Pablo. Yo creo que la industria fotovoltaica española vive un buen momento. Siempre es de elogiar porque no suele suceder en otros campos de industriales, pero específicamente la fotovoltaica en España goza de un buen momento y en parte también es culpa de empresas como Praxia, que lleváis produciendo y fabricando estructuras ya desde hace un tiempo. Cuéntanos un poquito cómo ha sido la experiencia desde los inicios de fabricar un producto tan importante para el desarrollo de la tecnología. Bueno, en nuestro caso, 16 años, ¿no? Andrés, desde el año 2006 llevamos diseñando y fabricando estructuras fotovoltaicas. Desde luego, hemos visto cómo ha evolucionado el mercado, donde al final la reducción de costes ha sido decisiva, ¿no? Porque al final, oye, el éxito de la fotovoltaica en España y de todas las renovables es, utilizando los recursos naturales de España, generar energía limpia y barata, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto un poco la reducción de costes, etcétera, ¿no? De todo este modelo y luego la expansión de la financiación de los proyectos, de la bancabilidad. O sea, hemos visto pues todo el desarrollo de un modelo financiero, ¿no? Al final hay una parte importante que es, oye, hay que generar una nueva matriz de generación energética y esa matriz de generación energética pues es la fotovoltaica y es la eólica, ¿no? Así es. Supongo que vosotros por esos 16 años, bueno, 17 ya, ¿no? Vais a hacer 17 este año Efectivamente. 2023, Muchas gracias, Andrés, efectivamente. 17 añitos. Supongo que las habréis visto de todos los colores, pero no sé si ahora mismo es un momento delicado por el coste de la electricidad a la hora de producir un componente o el coste de las materias primas. ¿Está afectando? Hombre, lo que está claro es que hay una grandísima demanda y eso es de lo que nos tenemos que congratular. Tenemos una gran demanda internacional, no solo en España. Tú, como sabes, bueno, dentro de nuestra cifra de negocio del pasado año, pues el 85, que es aproximadamente unos 15 millones de euros, bueno, pues el 85% es exportación. Hay una demanda internacional enorme derivada de ese alto precio de la energía. Por supuesto, nos afectan el incremento de costes de las materias primas y de la energía, Andrés, pero bueno, en nuestro caso no son críticas, ¿no? No somos una industria electrointensiva, es decir, tenemos un coste energético como todo el mundo, ¿no? Derivado de la transformación del acero, de la transformación de nuestra materia prima, el coste logístico, como sabes, ya se está ajustando, ¿no? Ya estamos yendo a niveles más razonables y, por tanto, optimismo, ¿no? Es decir, ahora vuelve a haber una cierta presión hacia arriba de las materias primas, pero vamos a ver, todo esto es derivado de que hay una gran demanda, de que hay proyectos y que hay un interés inversor de la comunidad inversora, desarrolladores, EPCistas, IPPs, utilities, que todas estas son nuestro target de clientes. Nosotros tenemos clientes en todas esas tipologías, ¿no? de compañías donde hay un interés inversor y tenemos que ser capaces de dar respuesta de forma competitiva y eficiente, ¿no? Y ese interés vosotros, Pablo, lo veis repartido por todo el territorio a nivel mundial, ¿no? Pues hombre, España tiene una ventaja, es que tiene una radiación, yo creo que España tiene radiación solar, por supuesto, esto lo sabemos todos, también tiene seguridad jurídica, también tiene interés inversor. Las cosas cambian, ¿eh? Como hemos visto. Sí, Ayer claro. hablaba con un amigo, ¿no? Acordémonos, hace 4 días, pues, 4 días o 7, 8 años, pues una moratoria renovable, un boom. Hombre, esto es muy sólido porque esto se basa en un precio del kilovatio hora bajo, un precio del kilovatio hora barato y esa es una clave, yo creo, ¿no? Ya. Imparable, ¿no? Los precios de los paneles, los precios de los componentes, los precios del EPC, las posibilidades de financiación, la seguridad, es una tecnología ya más que contrastada, ¿no? La Precisamente fotovoltaica. ese punto que me comentas me parece muy interesante porque muchas veces se consulta, ¿no? O la gente quiere saber cómo son las soluciones de financiación que se ofrecen a la hora de comprar. Entiendo que una gran cantidad de estructuras, se imagino que contra más grande sea el proyecto, más estructura necesitas. ¿Cómo lo trabajáis Y vosotros? nosotros es un tema en el que incidimos muchísimo, ¿no, Andrés? Como tú sabes, nosotros nuestro mensaje al mercado es, oye, nuestras estructuras son competitivas, son muy competitivas, son bancables, están garantizadas durante 30 años. Nosotros estamos presentes en 41 países con más de 2.500 megavatios y en estos casi 17 años, como tú mencionabas antes, hemos tenido cero incidencias, ¿no? Esa es nuestra principal
solidez de garantía. A partir de ahí entendemos que tenemos que ofrecer facilidad a nuestros clientes para comprar nuestro componente, ¿no? Desde luego las entidades financieras, etcétera, han trabajado mucho en la financiación del proyecto, las diferentes opciones de estructuras de financiación para los proyectos. Creemos que nosotros, con el conocimiento que tenemos en la casa, para poder impulsar el crecimiento de venta de nuestras estructuras fotovoltaicas y marquesinas, ¿no? y carports, que como sabes es una línea en la que estamos trabajando y teniendo también mucho éxito internacional, tenemos que ofrecer a nuestro cliente las posibilidades de financiación, que van desde, oye, pagar en un año bullets, ¿no? Pues cuando ha pasado un año desde el suministro, pues pagar el 100%, pagar en un plazo de 3 años con una línea de financiación de comercio internacional, de CESTE o de otras aseguradoras. Tenemos muchísimas opciones para poder seguir creciendo internacionalmente y la financiación es una herramienta que tenemos en la casa con la que podemos asesorar a nuestro cliente para comprar una solución técnicamente fenomenal, muy competitiva, garantizada y además con financiación. Esto va a impulsar la contratación y la presencia internacional de Praxia y de Simply Solar, desde luego. Porque os habéis encontrado a veces que eso hubiera sido una barrera en algún mercado. Hombre, más que una barrera es una oportunidad. O sea, tú al final si te vas, mira, acabamos de cerrar un pedido de 2 megavatios en Camerún, ¿no? Tú sí le dices a tu cliente, oye, mira, es que aparte de todo esto que te estoy ofreciendo, pues mira, si no me quieres abrir un crédito documentario o ábreme un crédito documentario de un año, o mira, o tengo esta otra posibilidad de ofrecerte esta financiación, ofrecerte esta estructura. A veces al cliente no le interesa, ¿no? O no le interesa en ese proyecto concreto, pero saber que cuentas con esta herramienta le va a permitir incrementar su volumen de proyectos y, por tanto, el número de pedidos o el volumen de los pedidos que nos haga a Praxia y a Simply Solar. ¿Ha sido una barrera? Hombre, siempre es una barrera la financiación, pero nosotros lo queremos ver desde un punto de vista, Andrés, de oportunidad, ¿no? Es decir, oiga, es que aquí hay una oportunidad de crecimiento y una oportunidad de pago aplazado y que tiene todo el sentido, ¿no? Porque al final esto es una industria que se basa mucho en las posibilidades y en las opciones de financiación, como cualquier cosa. O sea, el mercado inmobiliario pues, Sí. históricamente se ha desarrollado cuando hay financiación, el mercado renovable se desarrolla cuando hay financiación, cualquier tipología de mercado. Entonces, si le metemos opciones de financiación con facilidades, ¿no?, de pago para nuestros clientes, pues sabemos que se va a incrementar el interés en nuestras soluciones y que vamos a poder vender más y que vamos a poder compartir con nuestros clientes, Andrés, un conocimiento que está en la casa. Porque entiendo que no se puede sacar una relación directa entre el tamaño del proyecto y el coste que supone las estructuras para el proyecto, porque supongo que dependerá también mucho de, bueno, dónde hay que enviar las estructuras y otros temas, pero no sé si más o menos, para hacernos una idea, puedes comentar un poquito. Al final, el precio de la estructura fija, nosotros somos grandes defensores de la estructura fija, como sabes, oye, desde luego es otra tipología de proyectos, la de sello, nosotros necesitamos la estructura fija en suelo, en tejados, ¿no?, y en marquesinas fotovoltaicas para carports y también para telecom, son precios muy competitivos. O sea, son desde luego menos del 10% del importe total del proyecto, ¿no? Con lo cual, hay 3 componentes claves, como sabemos todos, que son el panel, desde luego, la estructura y el inversor. Hay que elegirlos bien y en el caso nuestro, pues bueno, es que es una participación en el coste total del proyecto muy bajo, insisto, con una garantía de 25, 30 años es el estándar, también de 40 cuando el cliente nos solicita, muchas veces por la estructura de financiación con la que está acometiendo el proyecto. Y de hecho, si empezasteis en 2006, todavía no hay un proyecto que haya llegado a los 35, 30, como mucho. No, pero insisto, Andrés, pero decía, vamos, ya llevamos una serie de años importantes, 17 años, y tenemos 0 incidencias. Es verdad que ningún producto ha llegado a la caducidad, ¿no?, de su garantía, ni es algo que nos preocupe que lleguen a la caducidad, porque, insisto, no tenemos. Si en 12 años no ha pasado nada, en un producto como la estructura fija, pues no debería ocurrir en el resto de años en los que la garantía va a seguir vigente. Yo imagino que sí, pero supongo que la experiencia vuestra es un factor determinante si yo tuviera que decidir qué estructuras pongo en mi proyecto, porque si la industria renovable es una industria muy joven, pero prácticamente desde su inicio ya ha habido un suministrador de un componente, como en este caso vosotros, imagino que eso es una garantía para quien decide
apostar Sí, por desde ella. luego una garantía, seamos nosotros o sea cualquiera de nuestros competidores, ¿no? De primer nivel, la solución va a ser buena y por eso triunfa la fotovoltaica, ¿no? Pero bueno, oye, nosotros pasan los años y tenemos a gala el poder decir que, bueno, oye, que llevas un montón de años y que no tienes problemas y que los clientes del principio, pues muchos de ellos siguen siendo, ¿no? De tu base de clientes. Por supuesto que tienen otros proveedores, pero que sigues colaborando y suministrándoles, ¿no? Soluciones que al final, pues bueno, pues no tienen mayor problema. Y añadiendo cada vez más valor, ¿no? Yo creo que esto es importantísimo. Tenemos que ser capaces, como te pasa Andrés en Infoenergética o nos pasa a todos, ¿no? O sea, no quiero decir, tenemos que seguir evolucionando, aprendiendo y ofreciendo pues, a nuestros clientes soluciones cada vez más avanzadas y como se dice ahora, añadiendo valor, ¿no? Ahora mismo, ¿cuáles son las soluciones que más estáis produciendo o distribuyendo? Pues mira, desde luego la estructura de suelo, además gracias a al túnel de viento, pues está ayudando muchísimo, ¿no? La estructura de suelo, además con configuración habitualmente 2 vertical, 20 grados, bueno, en zonas, en latitudes, ¿no? Más cercanas al Ecuador, con inclinaciones menores. La estructura de cubierta, como sabes, pues bueno, también va ganando, ¿no? En presencia de mercado y desde luego las marquesinas fotovoltaicas de Simply Solar pues estamos teniendo un crecimiento realmente sorprendente, ¿no? Pues con presencia en África, con presencia en América, en muchísimos sitios también de Europa. Y yo creo que es una cosa que está absolutamente empezando, ¿no? Que está muy Ujú. relacionada con el autoconsumo y está muy relacionada con la movilidad eléctrica, ¿no? Y es poner, vuelvo a repetir, esto sí que es poner en valor, ¿no? Zonas de aparcamientos o de fábricas, de centros logísticos, de estadios deportivos que podemos utilizarlas, ¿no? Para generar energía y para proteger Totalmente. de las inclemencias climatológicas, del frío, de lo que sea y tal, los vehículos que hay allí, ¿no? Sí, totalmente. Hemos hablado varias ocasiones, ¿no? De la multitud de beneficios que tienen las marquesinas fotovoltaicas, en concreto hablando de esta solución que vosotros producís y distribuís, y que además sé que por el norte de Europa es donde a veces más actividad tenéis en este campo, que llama siempre la atención porque dices, no hay mucho sol, pero sin embargo sí que están muy concienciados y la movilidad eléctrica avanza mucho. Mira, yo creo que con mentalidad industrial, ¿no? Y además estamos precisamente hablando de esto en este foro fenomenal de infoenergética, con mentalidad industrial porque cuando algo tiene sentido y cuando algo es competitivo y ofrece garantías, acaba triunfando, ¿no? Las marquesinas fotovoltaicas, oye, pues ya son una realidad y hay una presencia de proyectos en el mercado y Simply Solar tiene su cuota, pero bueno, que el crecimiento va a ser imparable, porque es que tiene todo el sentido. Vuelvo a repetir. Y fíjate, ¿no? Lo que hablábamos antes de la transición y del incremento de la presencia de renovables en el mix energético español, pues es una prueba de que cuando alguien tiene todo el sentido, y lo que yo más conozco que es la fotovoltaica, tiene todo el sentido, pues se acaba triunfando. En el caso de las marquesinas, absolutamente, ¿no? Es decir, el crecimiento va a ser imparable, muy duradero, y no tenemos que pensar, ¿no? Que las cifras actuales nada tienen que ver con el potencial de desarrollo gigantesco de este mercado, pero vuelvo a Claro. repetir, mentalidad a largo plazo, mentalidad industrial y ir dando pasos sólidos, ¿no? En la Ujú. consolidación del mercado. Claro. Bueno, hablando un poquito más en general, o sea, ya dejando un poco de lado lo que es Praxia propiamente producto o Simply Solar, ¿cómo es fabricar en España? ¿Vosotros habéis pensado en algún momento y si también fabricáramos desde otro punto? Mira, no es nuestro modelo porque nosotros, bueno, dentro de un tamaño mediano de empresa, ¿no? Estamos integrados, ¿no? Tenemos integrada la ingeniería, las operaciones y la fabricación, ¿no? Entonces, no es nuestro modelo. Además, yo creo que tenemos una fábrica muy cerquita de puertos con acceso a muchas líneas internacionales, ¿no? Gijón, Avilés, Bilbao, Santander. Entonces, yo creo que también eso permite una reducción del impacto del CO2, ¿no? En nuestro producto, que es algo que cada vez, ¿no? La huella de CO2, el impacto de CO2, pues cada vez va a tener una importancia y nosotros eso lo agradecemos y por tanto tenemos esa convicción, ¿no? De que con nuestro tamaño mediano, pues tener el control de todo el proceso, ¿no? De la cadena. Fabricar en España yo creo que es fenomenal. Yo creo que tenemos pues unos medios de personal cualificado, en fin, de acceso a maquinaria, de tradición industrial, ¿no? En el caso de Asturias, que es donde estamos nosotros, de acceso a puertos internacionales
somos unos convencidos. Oye, luego habrá años mejores, años peores, Ya. ubicaciones mejores y ubicaciones peores, pero somos competitivos y la prueba de que somos competitivos es que estamos en 41 mercados. Yo esto lo machaco mucho porque es una prueba. Y importante, y un reflejo del éxito de fabricar en España, ¿no? Porque al final estamos dentro de, como tú decías, este foro de fabricación en España. Y qué importante es, ¿no? Estabas comentando algo bueno, yo no había parado a pensar nunca, pero qué importante es estar cerca de puertos logísticos grandes, tener una infraestructura de red de carreteras importante, como es el caso de España, sobre todo. Y ese es vuestro caso, ¿no? Y gracias a eso, pues entiendo que se puede llegar a muchísimos mercados. Últimamente, Pablo, se habla un montón de potenciar más la industria del producto fotovoltaico en Europa, sobre todo para depender menos del mercado asiático, donde al final cuando China se estornuda, ¿no? Como decimos, aquí nos constipamos y en todo el mundo nos constipamos. ¿Qué visión tienes tú acerca de esa necesidad de potenciar la industria fotovoltaica? ¿En qué aspectos crees que se tiene que hacer? ¿Cómo crees que va a llegar? Yo creo que es una gran oportunidad, desde luego, hombre, la demanda, ¿no? Y el interés inversor en proyectos fotovoltaicos, desde luego, impulsa la demanda. Hombre, yo desconozco si en el caso de los paneles, quizá pues hayamos podido perder el tren tecnológico, ¿no? Pues de adquisición de clientes, ¿no? Y de referencias, ¿no? Que eso siempre es muy importante, crecer con tus clientes. Lo desconozco en el caso de los paneles. Hombre, yo creo que en el caso del resto de componentes, España en seguidores, en estructuras fijas, en inversores, en cuadros de string, en cables, etcétera. Yo creo que el resto de componentes, bueno, pues también en el caso de eólica, perdón, en aerogeneradores, en torres para aerogeneradores, etcétera, hay muchísima industria local. Desde luego, la seguridad jurídica y que se produzcan inversiones, pues es importantísimo, ¿no? Para que se consolide esa industria española de fabricación de componentes y a partir de ahí, bueno, pues oye, como nosotros insistimos mucho pues en el apoyo que existe, ¿no? Para la internacionalización de esas empresas que no tienen por qué ser las más grandes, ¿no? Y que hay unos mecanismos de apoyo razonables, ¿no? Claro, y bueno, se oyen muchos planes, ¿no? A nivel europeo, de nuevas fábricas, no en este caso de fabricación de estructuras metálicas, sino en el caso en Valencia, pues hay un proyecto para construir y fabricar, perdón, baterías. Algo bueno supongo que es también tener planes energéticos que sean ambiciosos con las renovables. ¿Eso es algo que vosotros, mejor dicho, veis que hace que impulse nuevos proyectos y que os ha ayudado el decir, vale, pues estamos distribuyendo más estructuras porque este país tiene pues un plan energético ambicioso con unos objetivos definidos? ¿Os habéis encontrado un poquito de todo, que al final es la empresa o el sector privado el que decide? No, sin duda, Andrés, que España tenga, además, se produce un factor importante, ¿no? Que es que las renovables son una fuente de producción de energía barata, ¿no? Y la energía barata, la industria necesita energía barata, es decir, y competitiva. Entonces, yo creo que en eso, desde luego, que haya planes energéticos en España, en autoconsumo, en conexión a red, de mejora y de producción de kilovatios limpios y baratos, es importantísimo. Y Uh desde -huh. luego la estabilidad regulatoria, ¿no? Y el crecimiento sostenido del mercado pues nos va a ayudar a todos, claro. Perfecto. Bueno, Pablo, para ir terminando esta entrevista, me gustaría saber si este año estáis pensando o estáis trabajando en alguna mejora, en algún concepto nuevo de estructura o de sistema que nos pudieras comentar. Yo creo que en la última charla que grabamos para Infoenergética hubo un tema interesante que salió de un sistema nuevo en el que estabais trabajando y bueno, me gustaría que nos pudieras contar un poquito más. Sí, hombre, mira, en estructura de suelo consolidar la competitividad y mejorarla, ¿no? Sobre todo con el tema de túnel de viento. Luego, desde luego, en marquesinas de carports y telecom, consolidar la presencia internacional. Yo creo que ahí es lo que tenemos que hacer es comunicar y luego sabes que estamos, ¿no? En la estructura fija y trabajando en un sistema, ¿no? De lonas, de prueba, ¿no? Que hablaré, Andrés, para mejorar, ¿no? La productividad de las soluciones bifaciales, ¿no? De las estructuras bifaciales. Nos gusta la innovación aplicada en pequeños saltos de mejora, ¿no? Como puede ser también la agrovoltaica, que presentaremos, bueno, presentaremos o insistiremos en Intersolar. Nosotros ya estamos pensando en Intersolar, allí nos veremos, por supuesto, en el mes de junio en Múnich, vamos a ir con estructura de suelo, vamos a ir, por supuesto, con las marquesinas y también con la agrovoltaica,
que es una línea de trabajo importantísima, donde se están dando avances importantes, pero donde todavía queda un enorme abanico de mejoras y de proyectos, ¿no? Esto pasa en todo. Esto, como leía esta mañana del autoconsumo, los datos son magníficos, pero es que esto está empezando. Es decir, es que queda un enorme potencial de mercado por delante que tenemos que exprimir y que tenemos que trabajar, ¿no? Para ir mejorando la competitividad, las soluciones, poder ofrecer mejor financiación. Tenemos que ir mejorando en todas parcelas, Andrés. Y eso que vosotros lleváis 17 años y todavía es poco, es joven, ¿no? Estamos Para una empezando, industria. estamos absolutamente empezando con la ilusión del primer día, oye, con más medios, con más capacidad, con más referencias, con una base de clientes estupenda, que es a la que nos debemos, y con las ganas. Veíamos esta semana, lanzamos pues un poco la programación de las ferias, vamos a estar en Intersolar, vamos a estar en Medellín, vamos a estar en Montpellier, vamos a estar en Birmingham, ¿no? Eso lo hemos hecho desde hace un montón de años, pero cuando presentamos ese calendario nos hace una grandísima ilusión. Sí, y luego cuando llegas al evento Vamos a todavía estar más, gracias al ¿no? apoyo de Infoenergética en todos esos mercados y eso nos ayuda mucho, entendiendo que las formas de comunicación han cambiado, que ahora el tema digital, estas jornadas, son una prueba, ¿no? de que hoy, pues bueno, lo hablábamos tú y yo ayer por teléfono, ¿no? Como hemos cambiado en la manera de comunicarnos, pero la necesidad de comunicarnos, la necesidad de informarnos, sigue estando ahí. No es que siga estando ahí, es que se ha incrementado. Y nuestra productividad también se ha incrementado. Entonces, bueno, tenemos que trabajar en todos esos conceptos, sabiendo que al final la finalidad es ofrecer al mercado cosas muy competitivas, apoyar a nuestros clientes en todos los mercados en los que estamos, y para eso tenemos unas herramientas cada día mejores. Perfecto, Pablo, pues estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias por tu tiempo. Yo creo que siempre es súper interesante conocer la experiencia de empresas nacionales que habéis capeado temporales. Ahora estamos viviendo un momento mucho mejor, pero han habido años más complicados y que todavía no solo estáis ahí, sino que cada vez más presentes, como en 41 mercados, como bien has comentado antes. Así que Pablo, muchísimas gracias y que sean otros 17 años más y muchos más. A vosotros, Andrés, muchísimas gracias por el apoyo, como siempre. Espero que os haya parecido interesante esta entrevista. Si queréis conocer acerca de estas soluciones, de estas estructuras que nos comenta Pablo, tanto desde el grupo Praxia como de Simply Solar, aquí en la descripción del vídeo tenéis el link de la empresa también para navegar y conocerlas. Y nos vemos en la siguiente entrevista.
Javier, bienvenido a este foro. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, al contrario, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, Alusin es una de las empresas más conocidas dentro de lo que es la industria fotovoltaica española. En parte creo que es por culpa tuya, Javier. Así que cuéntanos un poquito de la experiencia que habéis tenido vosotros como empresa y también cómo estáis a nivel internacional, ¿no? ¿A qué países están llegando vuestras estructuras? Bueno, pues te cuento, sí, respondiendo a lo primero, te confesaré que el tema de comunicación es un vicio. No sé si se nos da bien, pero nos entretenemos mucho con ello. Eso sí que es cierto. Yo creo que las dos, ¿eh? Visto desde fuera, ya te aseguro que las dos. Mira, ¿cómo está el sector o cómo estamos nosotros? Como motos, para que se entienda. Y si quieres, ahora te lo paso a cifras. El año 2020 facturamos el doble respecto del 19. En el 21 prácticamente nos estancamos, incluso retrocedimos a cuenta de la pandemia. En el 22 duplicamos por dos la cifra del 20 y ahora mismo prácticamente multiplicamos por dos la cifra del 22, del 21. Es decir, estamos los últimos años salvando de la pandemia multiplicando por dos cifras de negocio, con lo que todo ello arrastra, ¿no? Personal, compras, en fin, todo. Consulto a los compañeros del sector y más o menos están todos igual, salvo los grandes players de la distribución, que eso se está multiplicando por 2,5. Bueno, esa es un poco la realidad en cifras macro del sector. Luego esto nos puede llevar al análisis que tú quieras, si es bueno, si es malo, si es demasiado, si es sostenible, pero bueno, estos son los datos. A nivel internacional, ¿cómo estamos? Pues mira, estábamos mejor que estamos a nivel internacional. Han pasado dos cosas. A nosotros la pandemia nos ha alejado de nuestros clientes, no pudimos viajar. Claro. Yo estaba creo que eran 2 páginas de acabar el pasaporte y ahí sigue el pasaporte sin tocar. Desde la que estalló la pandemia ahora he viajado una vez a Centroamérica, cuando lo normal era una presencia prácticamente mensual allí. Por un lado ha frenado los países en los que trabajábamos, que por nuestro sector pues era sobre todo Centro y Suramérica, y además de frenarlo, pues al separarte de ellos, pues bueno, evidentemente pues, hay gente que sigue su curso sin ti y eso pues se nota, ¿no? Entonces todo eso hizo que a nivel de proyectos nos haya frenado. Ha sido un problema más únicamente moral, no económico, porque al final el crecimiento del mercado español absorbió, pero con creces, todo lo que perdimos internacionalmente, pero me consta que en Infoenergética lo sabéis también como yo lo que cuesta abrir un mercado internacional y luego perderlo pues duele. Duele más moral que económicamente, en nuestro caso a Dios gracias, porque el mercado nacional traccionó de tal manera que, como te digo, absorbió por completo, ¿no? Ahora mismo el porcentaje del año pasado fue de un 95% nacional, 5% internacional. Estamos hablando que en el año 2016, 2017 el porcentaje era 70 fuera, 30 dentro. Llegamos incluso a vender fuera cerca de un 80% el año previo a la pandemia. Cuando Claro. empezó a crecer el mercado nacional, nosotros estábamos enviando 2, 3 contenedores al mes a Centroamérica, a Chile, al Caribe. Bueno, esa es un Claro. poco la situación. Muy bien. Las previsiones de crecimiento son muy buenas, pero tú me comentabas antes y a lo mejor me preguntas si es sostenible o no y evidentemente te quiero preguntar cómo lo veis vosotros de si ese crecimiento es sostenible, porque hay muchas barreras, ¿no? Logísticas, costes de materia prima, etcétera. Entonces, respecto al crecimiento que hemos tenido en 2022 a nivel de números de megavatios instalados, tanto autoconsumo como grandes plantas, ¿qué esperáis de este 2023 y por qué? Mira, del año 2021 al 2022 pasamos de 1 gigavatio a 2,5 gigavatios de autoconsumo. Yo, acabando la Feria de Genera, realizaba una entrevista para la televisión del Principado de Asturias y les trasladaba que para nada creo que nos encontremos en un 2023 que nos vaya otra vez a multiplicar la cifra del año pasado. ¿Por qué? Yo creo que hay tres pilares esenciales. Dos se llevan el 80% de lo que va a pasar. No hay determinados componentes electrónicos, concretamente inversores. A nivel grande, los transformadores, creo que el mejor plazo de entrega es de 18 meses, por lo tanto, tampoco es un componente con el que puedas contar y no hay mano de obra especializada para poder ejecutar los trabajos. Como chascarrillo, permítame que te diga que yo me considero un tío de influencia en el sector, que en octubre le encargué a un buen cliente la instalación solar de mi casa, que con un poco de suerte me instala en marzo. Ya. Pues esto en Asturias. Ahora vete tú a ver cuántos instaladores disponibles tenemos en Almería, Valencia, Murcia. Los hay, pero con una carga de trabajo, pues a Dios gracias, Claro, tremenda. muy grande, ¿no? Entonces ahora mismo estamos en una situación complicada, en la que no hay una cantidad de componentes suficiente para abastecer todo lo que el mercado pide, tampoco tienes una mano de obra que te lo pueda instalar.
Entonces, no creo que volvamos a multiplicar, creo que de hecho sería un éxito tremendo volver a repetir la misma cifra de autoconsumo del año pasado. ¿Que puede crecer un poco? Bien, puede ser. El año pasado nos vimos afectados por alguna falta de suministro de paneles solares, cosa que se corrigió con relativa rapidez. Esa solo estaba ligada al cierre de China. Aquí estamos ligados a la falta de componente esencial de un inversor solar fotovoltaico, por lo tanto, no tiene una solución fácil. Con la capacidad de suministro que hay, yo creo que se puede estar hablando de repetir un 2023 similar. Que nadie considere esto una derrota, un fracaso. O sea, estamos hablando de que 2,5 gigavatios de autoconsumo es algo nunca visto en España. Sí. Repetir esa cifra o que nos podamos plantear que el mercado regular del autoconsumo en España va a rondar los 2,5 gigavatios, yo creo que es un mercado muy razonable, muy razonable para poder presentar una industria estable y consolidada en España. Claro, supongo que al final tiene que llegar un momento en el que el crecimiento se estabilice, no vamos a estar siempre creciendo de manera exponencial, a lo mejor estos primeros años, porque la transición energética no deja de ser todavía algo bastante joven, pero sí que se tendrá que estabilizar en algún momento. Respecto a esa competitividad de la industria fotovoltaica nacional y española, vosotros como fabricante y distribuidor de estructuras fotovoltaicas, ¿cómo es competir a nivel mundial fabricando desde España? Bueno, según qué destinos es una tarea complicada y de hecho hay algunos destinos que te obligan a retirarte de dicha pelea porque las reglas de juego son distintas. Quiero pensar ahora, por ejemplo, países donde no hemos tenido éxito, como han sido Brasil o como son Argentina, donde por su legislación resulta harto improbable ser capaces de vender desde aquí y enviar algo allí, sobre todo en algo tan esencial o tan básico como la materia prima, que en este caso serán estructuras solares, pero que por aduanas entra acero y aluminio. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, y esto es opinión, bajo mi punto de vista totalmente erróneo, ese proteccionismo provoca que la fabricación nacional sea más barata, pero para nada esa fabricación nacional tiene por qué ser buena. Porque al final, como sabes que sí o sí te van a acabar comprando a ti de manera nacional, te da un poco igual ser bueno que malo. Siempre serás más barato que el de fuera. Claro. Entonces, bueno, genera problemas internos en el país, pero es una decisión suya. Ahí tampoco vamos a entrar. O se fabrica de manera local. Ahí tenemos a Soltec con fábricas locales. Ha abierto hace un tiempo mis vecinos de Windar fabricación de torres eólicas en Brasil. Es decir, jugando a esas reglas, pues sabes que en esos países se trabaja así, ¿no? A ese respecto es complicado. Supuso un problema, por ejemplo, a la vez que una oportunidad, el sobrecoste tan brutal de los contenedores. Cuando nosotros en algunos clientes o países no éramos capaces de acceder por el coste general o porque directamente estábamos compitiendo contra China, pues cuando el coste de un contenedor se disparó, si bien es cierto, también ocurrió en España, igual los costos no eran tan grandes de enviar el contenedor y surgió una pequeña oportunidad. Bueno, te enfrentas a magnitudes muy complicadas. Y el último de que nos retiramos fue México. Ahora por hablarte de lo malo, luego te hablo de lo bueno. Nos retiramos de México porque éramos incapaces de conseguir con precisión el tiempo de tránsito en la aduana. Desde que un contenedor llega a destino hasta que el cliente se lo lleva, pues nadie nos sabía decir si eran 2 semanas o 4 o 8. Entonces, claro, mis instaladores, mis clientes, pues no pueden acogerse a esta incertidumbre. En México logramos demostrar que éramos más baratos que la fabricación local, pero claro, con esa incertidumbre de la entrada en el tiempo. Entonces, ¿cómo? Mal. Por contra, pues en países como Centroamérica, Chile, toda la región centroamericana, Caribe, ahí nos ha resultado relativamente fácil competir porque principalmente lo hacíamos contra empresas norteamericanas. Entonces, con un buen producto como el que nosotros tenemos versus una forma de entender el mercado como tienen los americanos, fue más sencillo. Fue más sencillo. Y, por ejemplo, mira, somos de las pocas empresas españolas que apenas tienen presencia en Europa. Empezamos la parte internacional en Sudamérica, Centroamérica y ahí seguimos. Pero el otro día alguien me lo recriminaba un poco así, ¿no? Oye, ¿cómo es que no vendéis aquí al lado, en Francia, y vais a vender al otro lado del mundo? Y yo, bueno, chico, pues coincidió. Francia tiene sus reglas, tiene sus tiempos, nos adaptamos mejor a las reglas y tiempos de otros sitios. Pero bueno, sí que tenemos ganas de retomar esa parte, de empezar esa parte de este año. ¿Os habéis encontrado, no sé, que por experiencia tenga que ver el grado de avance de la transición energética de un país con que se facilite más que lleguen fabricantes o distribuidores de fuera o no tiene nada que ver? Cuando la transición energética para ti es una necesidad y una prioridad, lo que corre es el sector.
Entonces, que luego dentro de tu país tengas capacidad de que ese sector se adapte, puede ser una posibilidad y si no, para nosotros sin duda es una oportunidad. Nosotros sí que notamos que ya no fue tanto la necesidad de transición energética como los costes energéticos los que hicieron que los países y las empresas, sobre todo, que es nuestro principal nicho de clientes, las empresas se preocuparan por correr en esta transición. Entonces sí que hubo más oportunidades a raíz de que sus alternativas de quemar diésel empezaran a no ser tan buenas, por un lado, económicamente, y por otro, bueno, pues que sí que es una fuente contaminante que sin duda es un problema. Y mucho más la imagen de las empresas también pesaba en ello, Andrés. También Claro. veían las empresas preocupadas, nunca nuestro cliente, siempre cliente final, preocupados por ese cambio de imagen y por esa necesidad de instalar sus techos, grandes instalaciones solares. Claro. Volviendo un poquito a lo que es la parte de industria en general en España, supongo que mi pregunta va más enfocada a tu opinión, ¿no? O lo que tú crees. ¿Qué le puede faltar a la industria fotovoltaica en general en España para alcanzar un grado de todavía más madurez? Porque yo creo que estamos en un buen nivel. Bueno, a mí me gustaría mucho tener un año tranquilo, tener un año donde no tengamos sobresaltos normativos ni legislativos, donde tengamos un precio de energía en el mercado más o menos regular y estable para saber contra qué competimos, porque en el fondo la solar fotovoltaica compite contra tu factura de la luz, por lo tanto saber cuál es esa factura ayudaría y un poco a intentar normalizar el sector sin sobresaltos. Yo creo que nos ayudaría a todos a poder estabilizar y sin duda mejorar el sector. No ir a las carreras nunca fue buena idea. ¿Y crees que a nivel europeo se va a llegar en algún momento a poder competir, tal vez no de tú a tú, pero de manera más cercana con el mercado asiático? Ahí necesitamos un consumidor responsable y después de un consumidor responsable necesitamos un mercado industrial que lo soporte. Vamos por partes. Estaremos todos cansados de ver vídeos de determinadas fábricas. Ya no solamente te hablo de, bueno, paneles solares no conozco, pero sí que tengo varias acerías localizadas donde el sistema de protección contra el calor es un compañero tirando el agua por encima a otro. Ya. Cuando consideramos que eso está bien y eso lo pagamos barato, pues el consumidor responsable está fallando. Claro, eso es más caro. Hay que entender que hacer las cosas más caras que es por algo. Y a lo mejor invertir en seguridad laboral o en medio ambiente es uno de los motivos por los que en Europa se fabrica más caro que fuera y hay que pagar más caro el producto europeo que el de fuera, sin falta de ponerle barreras al de fuera, ¿no? Porque también el europeo querrá vender allí. Pero sí entender por qué aquí algo que cuesta 10 fuera cuesta 6 y qué estoy haciendo cuando pago 6 y cuando pago 10. Creo que esa va a ser la principal necesidad que vamos a tener en el mercado europeo para poder dar el paso. Independencia total. Mira, es absurdo hablar de ello. Mm. Quiero decir, volvemos al ejemplo de Brasil concretamente, que fue el que más analizamos en su caso, ¿no? Hablaban en Brasil del el custo do Brasil. ¿Cuánto cuesta fabricar en Brasil? En Brasil es más caro fabricar que en otra parte del mundo. ¿Qué sentido tiene? Bueno, pues ninguno. Cuando ves los números macro del país o hablas con la gente individualmente en Brasil, no te estás encontrando un sitio donde atan los perros con longaniza, precisamente, ¿no? Así que cada uno se especialice en algo, no tener una dependencia total y absoluta de un único país, en fin, un poco de repartir esa necesidad o de repartir esa dependencia es lo que nos permitirá más estabilidad. Totalmente de acuerdo, Javier. Para terminar, me gustaría volver a tratar un tema que has mencionado antes, que precisamente puede que sea uno de los mayores desafíos o de las mayores barreras para el crecimiento de los próximos años, que es la mano de obra o la cantidad de personal, de profesional cualificado para poder acometer todos esos proyectos. ¿De qué manera crees tú que se puede solventar? ¿Apostando por más formación aquí local o trayendo empresas de fuera? Que traigas a empresas de fuera sigue necesitando al romano que aprieta los tornillos. No, yo creo que un cambio radical y que joderíamos tarde, como siempre. Necesitamos una FP potente, necesitamos una FP muy potente con gente que salga preparada. Un instalador de energía solar, pienso sobre todo en autoconsumo residencial, es un profesional muy completo. Es una persona que tiene que tener trabajos PRL para trabajar en altura. Tiene que saber lo que es trabajar con un arnés, con una línea de vida. Tiene que perforar el techo de una casa y que no entre agua. Además, tiene que hacerlo bonito. Eso tiene que quedar estético y uniforme. Y luego te vas a meter en casa de la señora María o del señor Juan, que no tienen por qué tener ni puñetería de solar, ni por qué haber cables en su casa feos. Eso hay que hacerlo bien, elegante. Entonces, lo que te digo, ese profesional cualificado, pues no está. Y los que están, ya están ocupados.
Entonces, una FP potente a nivel nacional, donde salgan instaladores de energías renovables, que lo mismo te pongan paneles solares que aerotermia. Dios, ¿por qué no estamos haciendo eso ya? Y es Claro, una vía que yo lo encuentro. Problema, tardarás 2 años en tener esos profesionales en las calles si empiezas hoy. claro. Y ya son 2 años que vas demorando y que seguramente tienes que tirar de otro tipo de profesionales. Pues tienes que tirar de profesionales menos cualificados, menos experimentados. Bueno, esos son problemas, sí. Muy bien, Javier. Para terminar, quiero escuchar alguno de tus mensajes optimistas de crecimiento para estos próximos años de fotovoltaica. Bueno, creo que estamos contribuyendo entre todos de este sector a dejar un mundo mejor que el que nos encontramos. Estamos ayudando a crear un empleo estable, estamos ayudando a que personas, familias sigan adelante de una manera digna, con salarios dignos, lo cual creo que es muy importante. Y todo eso lo estamos haciendo ayudando a construir plantas de energía solar fotovoltaica que estamos ayudando entre todos, sobre todo los que desean ponerlas y luego toda la industria que les acompaña, ayudar a frenar el cambio climático, porque si no mis nietas no sé qué demonios van a ver en este mundo. Así que yo creo que ese es el mensaje optimista, Andrés, que lo que estamos haciendo lo tenemos que seguir haciendo y que lo tenemos que hacer bien. No, Perfecto. No no hay queda otra. dentro. No hay otra. Así es, y la industria fotovoltaica española, pues bueno, como estamos hablando en este foro, en esta serie de entrevistas, pues es un gran actor dentro de toda esta lucha para frenar ese cambio climático. Así que, Javier, por tu parte, muchísimas gracias por tu tiempo. Es un Al gusto hablar contrario, contigo siempre. muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Javier. Espero que os haya parecido interesante esta entrevista y continuamos aquí en este foro. Hola a todos de nuevo, seguimos en este foro de la industria fotovoltaica española a través de nuestro canal de YouTube y en esta oportunidad me acompaña Andrés Franco, CEO de la empresa Easygenere. Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés, muchísimas gracias por la invitación. A vosotros por vuestro interés y por participar para hablar de precisamente lo que tienes justo en pantalla, que es la fotovoltaica flotante, una de las aplicaciones de la fotovoltaica con más interés y que más noticias se está difundiendo también en los últimos meses y en la que vosotros tenéis un peso muy importante. Todos conocemos Easygenere, pero igualmente, Andrés, cuéntanos un poquito qué es lo que hacéis. Muy bien, Andrés. Pues mira, Easygenere es una compañía española que empezó en el 2008 en el mundo de solar flotante. Es una compañía que se encarga de la parte de la ingeniería de los proyectos solares flotantes, de la estructura y el sistema de anclajes y amarres, y además somos fabricantes de nuestro, como decimos nosotros, de los flotadores, la estructura, y trabajamos en un modelo especial donde hemos estado creando un ecosistema de compañías que trabajamos con ingenierías, con instaladores, que son los que hacen realidad el proyecto final para el cliente, pero que se apoyan en nuestra tecnología y nosotros les ayudamos en la parte que ellos no conocen. Desde 2009, que fue cuando se hizo la primera planta, que fue una planta de 300 kilovatios en el sur de España, pues oye, ya hemos ido diseminando el mensaje de solar flotante y hemos tenido la oportunidad de salir fuera de España, exportar esta tecnología y ya hemos hecho proyectos en cerca de 10 países al día de hoy. Qué bueno, y seguro que va creciendo porque, bueno, yo soy de los que personalmente creo que tienen muchísimo, muchísimo futuro y brillante además. Cuéntanos, Andrés, cómo fueron los principios. Imagino que debíais ser el único predicando en el desierto o de los muy pocos que produjeran esa plataforma flotante. Sí, Andrés. Esto, algunas veces decimos que fuimos demasiado innovadores para el momento y la idea ocurrió antes de que la industria y en otros sitios estuvieran las condiciones. Y mira, la idea surgió principalmente porque se empezaron a ver los fundadores de la compañía, que eran ingenieros en la zona de Valencia, ingenieros agrónomos, tenían gente que conocían, que eran agricultores y que estaban ya en esa época, hace más de 15 años, empezaban a sufrir las subidas de la luz, de la energía cada vez más caro, y tenían también el problema de la evaporación. De hecho, inicialmente todo vino por el mundo de la evaporación y empezaron a pensar cuál puede ser una buena manera de reducir la evaporación del agua, y ya cuando estaban pensando en cubrirlo con algún tipo de elementos, dijeron, oye, ¿y si aprovechamos y ponemos algo para que los paneles se puedan también instalar encima? Entonces, esto va a ser
una solución que ayuda a dos problemas que tiene la industria de la agricultura en España: reducir la evaporación del agua y, oye, que la energía para los bombeos solares sea mucho más, a un mejor precio, porque la industria de la agricultura no tiene grandes márgenes. Y así fue el inicio. Se hicieron algunas pequeñas plantas en ese momento, pero después vino pues toda esta travesía del desierto de la fotovoltaica en España, y se quedó más o menos latente, donde se avanzaba poco cada año, hasta que Japón, después del desastre de Fukushima, empieza a apostar por cualquier tipo de energía renovable. Y entonces ahí una de las que empiezan a apostar es también solar flotante. Y Japón tiene también una restricción de un coste alto del terreno. Es una isla muy cara, tiene un tejido agrícola también importante, y ahí es cuando vuelve a empezar a escucharse más solar flotante. Y como digo yo, el tsunami empezó a venir desde Asia, ahí que la gente se estaba metiendo más, y es cuando vuelve y se genera a empezar a meterse con más proyectos y a crecer un poco, sobre todo aquí en Europa. Cuéntanos también acerca de la plataforma propiamente. No sé, ¿cuáles son sus características principales y sobre todo su proceso de fabricación? ¿Dónde y cómo lo lleváis a cabo? Pues mira, el diseño, nuestra tecnología, nuestra plataforma se llama Easy Floating. Es un sistema donde básicamente cada panel solar se apoya en dos flotadores, que son flotadores hechos con un polímero que se llama HDPE, que es un polímero que ya tiene contrastada durabilidad en largos tiempos. Se ha utilizado en otras industrias como las piscifactorías, en el mar. Entonces tiene acreditado la durabilidad y resistencia ante los condicionantes climáticos. La producción la estamos haciendo también en España, en la zona de Ibi, Castalla, que son zonas que hace 40, 50 años eran zonas de producción de juguetes relacionadas también con la industria del plástico, y que con la competencia de China pues se han tenido que ir transformando. Quedan algunas de juguetes, pero muchos se han metido con el mundo de la automoción y de otros componentes, y ahí trabajamos con proveedores de la zona que se encargan de la producción de nuestros flotadores. Además tenemos otros elementos que hacen parte de la solución, la que son las uniones entre flotadores, que permiten ser flexibles de tal manera que cuando hay movimiento del agua no se traslada la fatiga a la estructura, que si tú tuvieras una barra de metal o todo el movimiento continuo del agua, al final termina generando fatiga y puede llevar a que las cosas se rompan. Y también hemos avanzado en la parte de anclajes y de amarres, de encontrar pues, desde soluciones básicas para balsas, con cuerdas y anclajes normales, hasta para embalses donde ya tienes que poner pantalanes que actúan de rompeolas, y que también, de hecho, trabajamos con una compañía valenciana que tiene experiencia en pantalanes de concreto de alta resistencia y que flotan en el agua. Perfecto, gracias Andrés. Antes cuando nos comentabas sobre los primeros pasos, que imagino pues que en España debió costar, a pesar de ese primer proyecto que nos comentabas de 300 kilovatios, ahora mismo, ¿cuál es la situación en España? ¿Hay un marco favorable para que este tipo de proyectos se vaya desarrollando o todavía hay barreras? Mira, yo te diría que nosotros vemos que solar flotante tiene dos grandes segmentos donde puede aportar valor. El primero es en todo el mundo de los autoconsumos, especialmente en industrias agrícolas o desaladoras, depuradoras, o en los mundos industriales. Pensemos compañías que tienen balsas para protección contra incendios, refinerías, o también los Porcelanosa o Cosentino de este mundo, que utilizan el agua como su proceso productivo y lo tienen en balsas. Entonces, estas industrias, estas compañías no suelen tener mucho terreno disponible. Y una vez han hecho ya su proyecto en tejado, pues lo que puede quedar es la balsa, y eso puede ser una oportunidad para hacer un proyecto solar flotante en autoconsumo. Y ahí te diría que en el mundo del autoconsumo, si bien no hay una legislación explícita de eso, no hay grandes trabas al día de hoy, porque utilizando la ley que hay de autoconsumo y de otras serie de leyes que existen, se han podido ejecutar proyectos. Ahora bien, el segundo segmento, que es donde España tiene un potencial brutal, es el de los proyectos de solar flotante para venta a red, claro, donde ya te vas a proyectos grandes. España es el país de la Unión Europea que tiene la mayor cantidad de embalses.
más de 1.200 embalses. Y embalses muchos donde ya hay problemas en el ambiente, que ya hay procesos de eutrofización que está teniendo, que no hay suficiente vida marina, y ahí se pueden aprovechar con una cobertura muy pequeña, porque las superficies de los embalses son generalmente de kilómetros incluso de extensión, y la flotante solamente necesita algunas hectáreas para poder poner plantas y aprovechar y traer todos los beneficios que tiene. Y en ese mundo sí te diría que todavía no existe un marco regulatorio que ayude. El gobierno está trabajando, el año pasado se lanzó un primer borrador de un decreto ley donde se iba a definir en los cuerpos de agua, los grandes cuerpos de agua del Estado, cuáles se podían utilizar, cuál eran los máximos de ocupación y cuál sería el proceso. Y bueno, yo creo que la industria estamos a la espera con ansias de que salga ya la versión definitiva que dote de un marco de trabajo, porque ha habido proyectos que se estaban empezando a desarrollar y se han quedado parados a la espera de esta normativa que se está esperando que llegue pronto. Sí. Y cuando hablamos de empresas privadas, que donde entiendo que la decisión es suya, ¿no? Si tienen el envase. Si tienen, si el cuerpo de agua es privado, la decisión es de ellos. ¿Y qué ventajas se les explica de la fotovoltaica flotante para convencerles de que es una buena idea? Porque al final tienes una superficie de agua que no se emplea para ninguna otra utilidad. Sí, mira, son tres los factores que les recomendamos tener en cuenta para tomar la decisión. El primero es que muchas industrias o compañías, el terreno tiene un coste porque lo utilizan para producir algo agrícola o porque quieren de aquí a 3, 5 años expandirse la planta. Y si tú les dices que tienen que hacer un proyecto en tierra, están hipotecando el terreno los próximos 25 años. Lo que instalen ahí no lo pueden tocar en 25, 30 años. Entonces, este coste de oportunidad del terreno es un primer factor crítico. Preservas el terreno para su uso original y aprovechas la lámina de agua para montar el proyecto solar. Segundo beneficio relacionado con el agua, se reduce la evaporación del agua, porque al final estás poniendo una estructura, imagínate como una especie de techo, de tal manera que los rayos ultravioleta no llegan directamente al agua, no la calienten, sino llegan al panel, y entonces se reduce alrededor de un 80% la evaporación del agua de la superficie que esté cubierta. Claro. Y nuevamente, en ciertas industrias, el agua es su razón de ser. Ahora se está terminando la instalación de un proyecto, el Canal de Isabel II, en una balsa aquí en Madrid, y una de las principales razones por las que el canal ha hecho este proyecto es para entender los efectos de reducción de evaporación del agua. Si el canal no tiene agua, no tiene negocio, y su principal razón de ser es que el agua llegue a las personas de la Comunidad de Madrid. Entonces, esta es una segunda razón muy, muy potente que se está utilizando. Y después puede haber otras razones más relacionadas con reducir la proliferación de algas en las balsas, que también te genera unos costes de poner químicos o tener los sistemas de bombeo con temas que hay que estar eliminando y limpiando, que puede ayudar entonces, y son beneficios adicionales que tiene solar flotante. Y que muchos de ellos a veces no los encuentras en otro tipo de proyectos, ¿no? Y sobre todo lo que comentabas, que al final tienes una superficie ahí disponible que la puedes aprovechar perfectamente para esto, ¿no? Me gustaría entrar ahora un poco en materia de costes, de competitividad, porque entiendo que en el 2008 no había mucha, pero seguramente ahora ya hay más empresas que fabrican esta plataforma y al final dentro de este foro lo que estamos analizando mucho es esa competitividad que tenemos en la fotovoltaica española. Me gustaría que nos explicaras un poco cómo está la competencia y cómo conseguís esa competitividad de costes. Entiendo que luchando al final con el gigante del mercado asiático, que es al final el mercado más referente en todo lo que son componentes fotovoltaicos. Sí, así es. Primero, yo te diría que a nivel de competencia, un tema fundamental ha sido nuestro posicionamiento apostando por un producto de alta calidad y de durabilidad. Nuestra competencia se posiciona más con tema de coste. El mundo de Asia, desafortunadamente, en algún tipo de proyectos no importa tanto la calidad, toman decisiones que, por ejemplo, la flotabilidad
del sistema es mucho menor, porque entonces los flotadores los puedes hacer más pequeños, pero eso desde el punto de vista de la facilidad de operación y mantenimiento de la planta y la seguridad para los trabajadores Claro. es mucho más baja. O también, si los espesores de las estructuras no son de ciertos números, pues al ser esto una estructura que tiene una fatiga constante, no te va a durar lo que se esperaría para una planta. Entonces, nuestra apuesta ha sido explicar que nuestro sistema es un sistema que, si quieres apostar por una planta que dure los años que se esperan, es la tecnología con la que tienes que trabajar. Segundo, a nivel de, también nos diferenciamos por el apoyo que le damos a los clientes durante el proceso. No hemos buscado ser una compañía que dice, yo te vendo partes de, tú puedes comprar 5 flotadores, 7 uniones, 8 cuerdas, sino analizamos el proyecto en su conjunto y hacemos la ingeniería y trabajamos con los clientes, que muchos de nuestros clientes es la primera vez que van a hacer un proyecto de solar flotante y tienen muchas preguntas, incertidumbres, y lo que queremos es guiarlos, llevarlos de la mano para que vean cómo un proyecto de flotante puede ser exitoso, los beneficios que genera y que después apuesten por replicar esta historia en más proyectos. Y finalmente, el tercer factor a nivel de diferenciación es esta idea que te contaba al principio de nuestro ecosistema, que EasyGenere no quiere ser el que haga todo de principio a fin, que haga los permisos, la ingeniería, el sistema, la instalación y el mantenimiento. Creemos que podemos llevar a la sociedad el beneficio de solar flotante si colaboramos con compañías que ya son líderes en el mundo de ingeniería, que son líderes en instalación, y que más bien juntos llevamos el proyecto al cliente final, de tal manera que cada uno aporta lo que ya es experto y aceleramos el proceso de adopción de solar flotante en los diferentes clientes finales que lo puedan usar. Claro, perfecto. Y Andrés, para acabar, me gustaría conocer un poco sobre vuestra visión a nivel internacional. ¿En cuántos países estáis? ¿Qué previsiones tenéis en los próximos meses? ¿Qué visión estáis teniendo de la fotovoltaica flotante? Pues mira, en ese tema nosotros estamos apostando por tener de aquí a 3 años entre 10 y 15 mercados core para el crecimiento de la compañía, principalmente en la zona del mundo occidental. En Europa estamos apostando mucho, obviamente, España, Portugal, Italia, Francia, Alemania, Holanda y Polonia. Después tenemos unas opciones muy interesantes en el mundo, en Israel también. Y ya después, pasando a Latinoamérica, Brasil, Chile, Colombia, México y el mercado de Estados Unidos, donde también se espera un crecimiento importante, además con la nueva ley que sacó la administración de Biden para promover proyectos renovables con manufactura en Estados Unidos. Esos son los mercados en los que nos queremos posicionar. Vamos también a querer crecer con nuestra producción, ya no solamente teniendo producción aquí en España, sino llevando este conocimiento a otros países, principalmente países que tengan un alto coste de importación de los materiales por temas de aranceles, o donde el coste logístico ya pueda compensar tener la infraestructura de producción ahí. Y estamos mirando, ya tenemos una segunda línea en Portugal y estamos empezando a mirar para Brasil y en Estados Unidos. Luego, somos optimistas que el mundo de flotante cada vez más está creciendo, se empieza a hablar de proyectos grandes, la subasta del año pasado en Portugal, donde se subastaron más de 200 megavatios de solar flotante en 6 proyectos y que ya se está empezando el proceso. Yo creo que está mostrando el camino para grandes proyectos, cómo se pueden realizar y cómo aprovechar los cuerpos de agua que existen, y creemos que más de estos proyectos van a venir en los próximos meses y años. Y nada, estaremos encantados de ayudar y colaborar con las compañías que están interesadas en hacer parte de esta revolución, como la llamo yo, la tercera revolución, el tercer pilar de la revolución de solar. Seguro que sí, a mí me parece súper interesante, y además mientras estabas comentando los mercados, cuando has pasado por Latinoamérica, estaba pensando en el potencial tan grande que tiene además en países como Brasil, Ecuador, Perú, que tienen muchísima generación hidro, muchísimos embalses, y además allí también todavía hay un porcentaje de la población sin acceso a la electricidad y supongo que en ocasiones se encuentran cerca de estos embalses en grandes ríos, ¿no? O sea que el potencial es enorme y es súper interesante conocer pues una empresa que con una plataforma, unos flotadores made in Spain,
pues está acelerando esta aplicación, que si la fotovoltaica ya es bastante joven, la fotovoltaica flotante podríamos considerar que todavía es más joven. Así que Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo y por conversar con nosotros sobre esta aplicación. Muchas gracias a ti, Andrés, por la invitación y nada, seguiremos diseminando el mensaje y evangelizando sobre solar flotante. Y nosotros estaremos ahí acompañándoos en ese proceso porque todas las aplicaciones de la fotovoltaica son importantes para la transición energética. Espero que os haya parecido interesante esta entrevista y continuamos en este foro de la industria fotovoltaica española. Hola a todos, seguimos en este foro de la industria fotovoltaica española y vamos a finalizar con una entrevista a un aliado de Infoenergética que es Censolar y quien nos acompaña es Néstor Serrano, su director de marketing y de desarrollo de nuevos negocios. Néstor, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿qué tal? Muy bien por aquí. ¿Tú qué tal? Muy bien también, finalizando este foro en el que hemos hablado con empresas de producto, con ingeniería, con EPCista. Y qué mejor manera de finalizar este foro en el que estamos destacando la marca España en la fotovoltaica que con una de las empresas más importantes, por no decir la más importante en cuanto a la formación y capacitación de fotovoltaica. Cuéntanos para quien no sepa quién es Censolar y qué hacéis. Vale, perfecto. Mira, pues voy a contar, de manera breve, bueno, pues que Censolar es el centro de referencia de lo que es formación y capacitación en el ámbito de la energía solar, ¿vale? Para que te hagas una idea, abrió sus puertas en el año 79 y desde ese año pues hemos formado a más de 35.000 alumnos, ¿vale? Más de 35.000 alumnos, tanto en España como en Latinoamérica, se han formado con Censolar, ¿no? Pues esto hace que posiblemente seamos la comunidad más grande de alumnos de habla hispana, ¿vale? En lo que es el ámbito de profesionales de la fotovoltaica o energía solar. Yo no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarte, y en el año 79, ¿quién capacitaba en energía solar y qué se explicaba? Pues yo ni siquiera estaba en el año 79. Fueron dos fundadores, Raimundo y Paco, que eran, bueno, pues fueron visionarios en ese momento Pioneros, claro. efectivamente, bueno, pues de lo que iba a venir, ¿no? O sea, en aquel momento posiblemente nadie se imaginaba todo lo que era la fotovoltaica, la energía solar, y decidieron, bueno, pues principalmente físico era Raimundo, decidió, bueno, pues fundar un centro de formación pues para profesionalizar pues el sector, ¿no? Que venía. De hecho, para que te hagas una idea, el centro fue el primer centro autorizado por el Ministerio de Educación y Ciencia en aquel momento en dar formación en energía solar, ¿vale? O sea, y bueno, pues eso, entre otras cosas, hace que pues, seamos el referente para los profesionales, ¿no? De hecho, para que te hagas una idea, hablando un poco de Genera, ¿no? Que nos vimos recientemente, pues prácticamente en cualquier stand de cualquier empresa, sea fabricante, distribuidor, nos encontramos con antiguos alumnos. Claro, claro. O sea, que toda la industria fotovoltaica española, sea como sea, ha pasado en algún momento por Censolar y es evidente. ¿Qué líneas de negocio? Antes, cuando comentaba tu posición, he dicho líneas de negocio. Entiendo que son cursos y tipologías. ¿Qué tenéis? Pues mira, te comento, tenemos nuestro core de negocio básicamente es la formación. Lo dividimos en dos tipos de formación, lo que es in-company, que es, bueno, pues empresas que nos llaman para realizarles específicamente una formación ad hoc, y después tenemos una serie de formaciones ya, digamos, creadas, digamos, y van dirigidas tanto a particulares como también pues a trabajadores de empresas, pero que, digamos, son más de estudiar a su ritmo. Y digamos, estas dos líneas, tanto la formación in company como la formación, digamos, ya creada, son, digamos, nuestro core. Adicional a esto, bueno, pues también somos editorial, tenemos una editorial pues con un catálogo de libros. Y también estamos haciendo ahí un poco sobre todo cuando un cliente, digamos, al que le damos formación importante, digamos, o nos pide algo de ayuda, también le hacemos un poco a veces de consultoría, ¿vale? Y principalmente estos son, digamos, las líneas de negocio, ¿vale? Prácticamente, para que te hagas una idea, el 80% de nuestra facturación, pues es formación. Nosotros nos identificamos
a pesar de la editorial y de la consultoría, como un centro de formación, ¿no? Nos Claro. sentimos muy cómodos. Claro. Y el tipo de cursos que hacéis, entiendo que aparte de ad hoc, ¿no? Si una empresa os contacta y quiere algo en específico, se diseña, pero también hay módulos independientes. Efectivamente, sí. Por ejemplo, para que te hagas una idea, tenemos cursos que pues, son cursos online donde el trabajador, por ejemplo, una empresa puede coger y contratar un curso para un trabajador y que sea este que decida cuándo meterse en la plataforma e ir avanzando con respecto al curso, ¿vale? Por ejemplo, tenemos un curso, el curso de PVSys, ¿conoces PVSys, de la Sí. herramienta? Pues, por ejemplo, este curso es de lo más demandado actualmente entre las empresas, ¿vale? Claro, Tenemos empresas que prácticamente cualquier persona que entra nueva a su equipo, pues nos escriben para darle acceso a este curso. claro. Tenemos, para que te hagas una idea, cursos que llamamos avanzados, que es, bueno, pues buscan una formación muy profunda, pues por ejemplo, para perfiles más, pues ingenieros que quieren, que van a ser, su día a día va a ser, por ejemplo, el desarrollo de proyectos. Después tenemos cursos de especialización, que entraría, por ejemplo, el caso del curso de PVCs, o, por ejemplo, el curso de PBGs, ¿vale? O, por ejemplo, también hacemos colaboraciones, por ejemplo, pues en tu caso, ¿vale? Por ejemplo, que tenemos un curso de colaboración con Infoenergética en relación a digamos, la operativa y el funcionamiento del mercado eléctrico, en este caso el español, ¿vale? Claro. Esperemos también que demos a lo mejor entrada a nuevos cursos. Y entonces, bueno, pues ahí lo que hacemos es eso, ¿vale? Tenemos cursos donde uno mismo se gestiona, digamos, el tiempo. Claro, claro, es que yo te estoy preguntando con trampa, porque evidentemente sé parte, no solamente por ese curso que hacemos conjuntamente, sino también porque recientemente hice uno de más de conceptos técnicos de fotovoltaica, que evidentemente os lo recomiendo porque aparte de que la interfaz es muy sencilla, hay vídeos, hay ejercicios, la explicación evidentemente está muy bien explicada, entonces queda muy sencillo de aprender. Actualmente, Néstor, ¿qué es lo que más os están demandando las empresas para capacitar a sus trabajadores? Sí, pues mira, actualmente nos están demandando mucho curso de legalización, nos están demandando mucho curso de legalización, curso de comercial. El año pasado lanzamos un curso de comercial porque veníamos el año previo a, bueno, pues recoger mucho esa demanda, como tú bien dices, ¿vale? Una de las cosas que nos gusta es recoger mucho la demanda pues que nos transmiten las empresas, ¿vale? Y el curso, por ejemplo, lanzamos un curso que se llama Fotovoltaica para Comerciales, porque efectivamente, ¿no? Al final muchas empresas, sobre todo al final las empresas más instaladoras, por decirlo de alguna manera, tienen equipos de comerciales que pues a lo mejor no requieren un nivel técnico tan profundo, Claro, pero sí que tienen que tener a los comerciales formados como para que puedan tener, bueno, pues interlocución con los clientes y con proveedores y que pues manejen lógicamente el lenguaje del sector. claro. Y pues esos dos, por ejemplo, son de los más demandados. Además, por ejemplo, del que te comentaba del curso de PVCs. A nivel técnico es PVCs y Vale, generalmente, bueno, pues programas avanzados de cómo, digamos, hacer un proyecto. claro. Bueno, aterrizando un poco en la parte de la fotovoltaica como está en España, que evidentemente estamos viviendo un boom a nivel de proyectos de gran escala, de autoconsumo, y lo que muchas empresas dicen, opinan es que falta personal cualificado. ¿Es así vosotros también como lo veis? ¿Y cómo os está afectando a vosotros a nivel de empresa que capacita y prepara a la gente para ello? Sí, pues es una realidad, ¿vale? Es una realidad. Cada vez, por ejemplo, nosotros tenemos un servicio de bolsa de empleo donde damos difusión a las diferentes ofertas de empleo o de prácticas que nos llegan y la realidad es que estamos desbordados, ¿vale? Hay muchas empresas solicitando muchos trabajadores, ¿vale? A pesar de que estamos creciendo, de que, bueno, pues que como tú comentas, ¿vale? Estamos desbordados y estamos creciendo. Aún así, la demanda es más alta. Percibimos que la demanda es más alta. De Claro, hecho, bueno, pues estamos hablando con empresas para ver cómo les ayudamos a responder a esa demanda de trabajadores. No solamente tirando, por decirlo de alguna manera, de alumnos que ya tenemos, sino, bueno, pues estaremos ahí hablando con alguna empresa de hacer algún plan de buscar trabajadores de otros sectores y reconvertirlos. claro. Bueno, eso es parte de la transición energética, ¿no? Muchos empleos que, bueno, sobre todo las personas que se dedican o se han dedicado toda la vida a sectores que se van cerrando, ¿no? Como operación
de centrales térmicas, por ejemplo, hay que buscar una manera de reconducirlos. Entonces entiendo que una persona que entra en Censolar se capacita y ya puede acabar cerrando todo su círculo y llegando a trabajar, no solo se forma. Efectivamente. La persona, para que te hagas una idea, la persona que entra en Censolar va a tener digamos, el recorrido, ¿no? El path pues, de formarse, posteriormente la posibilidad de hacer prácticas y, pues bueno, casi el 99% de aquellas personas se acaban quedando en las empresas en las que realizan prácticas. ¿Vale? Y efectivamente, por puntualizar, efectivamente tienes mucha razón en lo de, bueno, pues en lo que se llama la reconversión, ¿no? Es decir, hay sectores, y más en España, como sabemos, que ha sido muy dependiente de la construcción y del turismo, y uno de los retos que tenemos en el sector es, y, bueno, y en el país, diría yo, es de llevar, ¿no? esa parte de esa fuerza laboral a sectores, pues como es el de la energía renovables. Claro. Bueno, pues oye, Néstor, muchas gracias por tu tiempo. Yo creo que es sumamente interesante conocer a empresas del sector fotovoltaico, pero no solamente de producto, porque, oye, saber que hay una empresa que desde el 79 se dedica a formar sobre energía solar es muy interesante. Muchas gracias a ti por darnos voz y nada, nos alegramos que nos hayas incluido. Nada, a vosotros, ha sido un placer, Néstor. Espero que os haya parecido interesante esta última entrevista de este foro de la industria fotovoltaica española, donde, como habréis visto, en España no solamente podemos sacar pecho por los productos que se fabrican, sino también, en este caso, pues por empresas que llevan desde hace mucho tiempo formando y capacitando en la industria fotovoltaica. Con esta entrevista a Censolar damos por finalizado este foro de la industria fotovoltaica en España, donde estoy seguro de que has visto que la marca España está súper presente en todos los proyectos fotovoltaicos en todo el mundo, básicamente por la experiencia, por la apuesta en la innovación y sobre todo por ese tejido industrial tan potente que hay en todas las partes de la cadena de valor de la industria fotovoltaica. Así que lo más probable es que el futuro de la fotovoltaica en España siga siendo brillante y no solamente por el número de proyectos que se van a ir desarrollando, sino también porque la marca, a través de las empresas, algunas de ellas las que han participado en este foro y otras que no han participado, evidentemente también, van a estar muy presentes en todo ese desarrollo de la fotovoltaica, que es clave para la transición energética. Gracias por haber seguido este foro, espero que te haya parecido interesante. No olvides dejarnos un like y suscribirte a nuestro canal de YouTube si no lo has hecho todavía, para recibir los avisos de cualquier entrevista, webinar o vídeo nuevo que publiquemos en nuestro canal, y nos vemos pronto.